Da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes. Analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia. El programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Hola, buenos días, señoras y señores, las 6:53 de la mañana. Estamos muy complacidos de contar con su generosa adhesión de sintonía. Adhesión porque todos estamos en el tema fundamental de nuestra patria, que es la búsqueda de esta década sin fiscalización, una democracia sin fiscalización. Me felicito y nos felicitamos todos los medios de comunicación de haber atinado en el nombre de esta década. Década abandonada por lo que más garantías nos otorga la democracia como sistema y modelo político. Hacernos cuentas entre nosotros mismos. Tener la delicadeza de explicarnos. Ver lo que hace el otro, el compañero inclusive, el ideológicamente coincidente y solidario. Sí, señoras y señores, para las personas que me están viendo en todo el mundo, a través de la señal YouTube, de la plataforma que estamos utilizando, que ustedes están utilizando, tenemos dos plataformas para que tengan la bondad de ver nuestro mensaje informativo, nuestros comentarios y preocupaciones a nombre de todo el pueblo ecuatoriano de esencia auténticamente democrática en todas partes del mundo. Saludos a todos los paisanos en el exterior. La televisión digital de la cadena Democracia está arribando con nuestro primer invitado, que va a tener la bondad de ponerle en primer plano. Nuestro conductor de cámaras es el doctor César Montúfar, aquí presente, de lucida intervención en la última temporalidad en el análisis. Y otro que no le vamos a agradecer, pero sí le están pidiendo una especie de explicación a su cometido, a su estratagema, porque esto no viene suelto, esto viene cargado de algún género de búsqueda de esclarecimiento de parte de Raúl Patiño, asambleísta de Alianza País en el comienzo de la década, y que dice que ha fugado de la bancada aliancista porque estaban viendo, conjuntamente con otros copartidarios de Alianza País, de correísmo inicial, siempre fue el líder Correa, pues no. Él fue el que bautizó, confirmó, hizo el ejercicio después de la primera comunión, cuando a usted le tocó hacer la primera comunión en su querida población del Quinche. Usted, mi querido amigo, compañero, fiel
fiel adherente a mi misión periodística y usted también comunicador nato, ¿qué pensaba de la reconfirmación? Algo así se llamaba, ¿no? Confirmación, había otro rito religioso católico, ¿no? En donde nos hacían repetir, no era solamente, creo que era el bautizo que se denominaba confirmación, ¿no? Confirmación. Ah, usted es experto en eso. Hijo de la parroquia de Quichinche, ¿qué digo? Ya me acordé de mi tierra linda. Hijo de Quito, ¿no? Usted quiere ser quiteño a la fuerza. Usted es del Quinche, compañero. Y eso es fantástico porque la patrona es de todos nosotros. Una virgen a la que le tenemos mucha fe los católicos. Bueno, hablando de esto, señoras y señores, surge Raúl Patiño. De pronto, Raúl Patiño, casi ya olvidado. Solamente hablábamos de Ricardo. Y sale e insurge de nuevo Raúl Patiño afirmando. ¿Cuántas veces nos reunimos y decimos, oye, ¿qué hacemos? ¿Cómo enjuiciamos a esos desgraciados que todos sabemos que están robando el Petroecuador? De esos ministros que todos sabíamos que hacían las obras con sobreprecio. Y en la asamblea no sabíamos qué hacer. ¿Por qué? Porque nos tenían prohibido fiscalizar. Era absolutamente prohibido fiscalizar. Tanto es así que yo, siendo asambleísta, le dije, hermano, lo siento, pero yo me voy. Yo no me voy a quedar aquí siendo cómplice de los corruptos. Y a los 2 años renuncié y me fui a Suiza porque nos sentimos avergonzados de algunos amigos del que gobernaba, pero que por ser amigos se dedicaron a hacer fiesta. El exfiscal Pesantes está ejercitando una campaña en favor del sí. Bien por ello. Muchos dirán mal por ello, porque no ha sido coherente. Igual que Raúl Patiño, no nos dicen los nombres de los grandes de Alianza País que prohibían fiscalizar. Ahí estaría completo el favor, pues tardío favor de el ex asambleísta Raúl Patiño y conocido dirigente político, mucho más conocido que el mismísimo hermano Ricardo. Entonces, el diario El Universo de esta fecha nos dice: las afirmaciones del ex legislador de Alianza País, Raúl Patiño, respecto a que su bancada se le prohibió fiscalizar a Petroecuador durante el correato, abrió la posibilidad en la asamblea de pedirle explicaciones y provocar cambios en la representación de la Comisión de Fiscalización. O sea que María, la presidenta de la comisión, María José, también era víctima de esta especie de extorsión interna de su partido. Cuidado, vayas a fiscalizar, María José. Y sí, ella decía, no se puede fiscalizar. Y destruía todo trámite de fiscalización. Lo acababa en cuestión de horas. Ahora El Universo dice sí. El fiscal general Carlos Vaca Mancheno no va tampoco a fiscalizar, especialmente a la estrella de todo esto. A nuestro invitado, siempre de excepción, siempre importante, significativo y franco, el doctor César Montúfar, a quien saludamos con respeto en esta mañana, dice: está acabado políticamente Rafael Correa. Le dicen o le preguntan a César: doctor, bienvenido, buenos días. A usted le preguntan en la revista Vistazo: ¿está acabado políticamente Rafael Correa? Y usted contesta:
en política, como decía Winston Churchill, en política no hay muertos. En política no hay muertos. Pero, ¿y entonces por qué no entramos a fiscalizar? ¿Por qué le convertimos exclusivamente al vicepresidente Glass en el pararrayos de esta situación? En el primer protagonista no tan muy bien fiscalizado, porque quedan pendientes muchísimas cosas que hay que explicarlas. Pero quien lideró todo este proceso de fiscalización, que por el esfuerzo de él, la valentía cameral de Montúfar aquí presente, es que el pueblo ecuatoriano se enteró, se dio cuenta de un gigantesco envoltorio en el que mutuamente se iban inculpando y multiplicando actores, cómplices y encubridores de una década de robo nacional. Digo robo nacional porque se robaron de todo. Ahora hay personas, doctor Montúfar, que nos ven en la calle y nos tienen un odio especialísimo, diría yo. No pueden ni disimular. Y las esposas, los familiares, los propios hijos, que más bien los hijos, por ser jóvenes, debían haber reclamado a su padre, haber llevado riqueza al hogar, pero mala vida, por lo menos antes hacíamos los hijos aquello. Dios no quiera que nuestro padre, nuestro tío, en el que confiaron nuestros padres para nuestra formación, un tío, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Este caballero nos enseñó valores. Y hay que predicar en ese sentido, señoras y señores. No podemos convertirnos en comunicadores, en informadores, en comentaristas. Hay que traer todos los asuntos de vida social a la mesa de redacción, al micrófono, a las cámaras. Y esto es lo que tenemos que hacer para formar un nuevo ejército de jóvenes con valores. De lo contrario, esta sociedad está podrida. Esta sociedad no tiene esperanza de nada, absolutamente de nada, porque los padres justifican a los hijos y los hijos se convierten en ponderadores de las virtudes de uñas de sus padres. Las virtudes, caramba, cuántas cosas desearía decir. Pero es lo que está pasando en nuestro país, lamentablemente, en nuestras familias. Pregunten a su señor padre, ¿por qué camino chueco ha andado durante esta temporalidad? Pregunten, jóvenes, pregunten a sus padres, ¿qué hicieron de bien en sus respectivos ejercicios o actividades al servicio público, especialmente en el servicio público? Bueno, no va a haber respuesta, o va a haber fingimiento, o va a decir es que lo hice por ustedes. ¿Y por qué crees que estás gozando de los privilegios que ahora tienes? Porque yo fui pilas como tú me pedías, o al revés, los hijos piden a los padres. ¿Y por qué no fuiste pilas, papá, con semejante puesto que tenías? En este entrevero de pasiones por el robo, porque es una obsesión robar, no trabajar para tener, sino robar para tener. Esa es la parte labrada. Y perdone, doctor Montúfar, que me aproveche este instante para hacerle pensar al joven ecuatoriano lo que está ocurriendo o lo que ha venido ocurriendo en nuestro país. Aquí viene un hermano del hermano, obviamente, ¿no? Y le dice, no sé si sea una pelea interna, un concurso de valores entre ellos, valores de audacia o valores
de expertise en lo que sabemos. No, entonces sí vale la pena que le traigan a primer escenario y le pregunten a Raúl Patiño, ¿qué circunstancias, señor doctor César Montúfar, son las preguntas que se imponen para don Raúl Patiño, a quien usted conoció reiteradamente en sus discursos cuando joven, usted casi adolescente políticamente, y el hombre era una figura central del Partido Socialista tradicional. A eso me refiero. Un hombre que peleaba con todo el mundo y se boxeaba incluso a los socialcristianos, con los socialcristianos. Yo recuerdo algunas peleas de Raúl con el abogado Jaime Nebot, cuando el alcalde de Guayaquil era legislador. Bueno, todo esto convertido en una anécdota no vale la pena. Vamos escuchando al político formado que nos dice lo siguiente respecto de esta circunstancia. La Asamblea discutiendo, señor doctor Ollarte, bienvenido, buenos días. La Asamblea, doctor Montúfar, discute un llamado a Raúl Patiño. ¿Para qué sería? Desde su percepción o necesidad política. Doctor. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Un saludo a todos los amigos de Radio Democracia. Un saludo también a Rafael Ollarte, que acaba de integrarse a este panel. Creo que lo que ha dicho Raúl Patiño no es para nadie un misterio. Y lo que está, me parece a mí, sencillamente expresando es lo que los ecuatorianos hemos vivido desde el momento en el momento mismo en que comenzó el gobierno de la llamada Revolución Ciudadana. En este periodo de 10 años, no ha habido un solo proceso de fiscalización que podríamos decir haya surgido de la misión y de las funciones que la Asamblea Nacional tiene para el control político y la fiscalización. ¿Y esto por qué? De lo que yo recuerdo, solamente para precisar el punto histórico, de lo que yo recuerdo, en este periodo se han dado 2 procesos de fiscalización, precisamente en el periodo en que yo fui asambleísta, puede ser que me equivoque, a lo mejor hay alguno más, que fue a la ex superintendente de bancos, la señora Gloria Sabando, y que fue al Consejo de la Judicatura en el contexto, en la coyuntura de enmienda constitucional en que precisamente se iba a reformar la manera en que iba a funcionar el Consejo de la Judicatura. Y las 2 iniciativas fueron iniciativas presidenciales. Es decir, a través de la Asamblea Nacional se utilizó el presidente de la República utilizó a la Asamblea Nacional para cumplir sus objetivos de defenestrar a este organismo y a esta superintendente. La Asamblea abdicó de aquello, y fue parte, este proceso, abdicó de la parte de la fiscalización, y fue parte de este proceso de todo un camino que el Ecuador transitó durante la década de la Revolución Ciudadana, gobernada por Rafael Correa, precisamente de tener concentrado todo el poder en función o en manos del Ejecutivo para evitar, para clausurar y para cualquier tipo de fiscalización, control político obviamente, pero sobre todo para permitir, me parece a mí, y ese es quizá el punto más importante, porque el problema no es solamente que no hubo fiscalización, el problema es que se generó con la inexistencia de fiscalización. El problema no es únicamente que las autoridades de control fueron, digamos, determinadas, designadas, podríamos decir indirectamente por el presidente de la República, sino qué fue lo que generó aquello. El problema no fue o no ha sido que el fiscal haya sido un fiscal de bolsillo para el presidente o el contralor igualmente, sino qué fue lo que se generó. ¿Qué fue lo que se generó? Se generó un esquema sistemático, estructurado de corrupción, dirigido, organizado, desde la cúpula del poder ejecutivo. Eso fue lo que se generó. Es decir, esto no, digamos, podríamos en algunos casos mencionar que por amistad, por un mal entendido sentido de lealtad o incluso espíritu de cuerpo, se hubiera eximido a un determinado funcionario de que responda políticamente o civil o penalmente por sus responsabilidades, por lo que hizo o dejó de hacer, sino que lo que generó esto es que en el Ecuador durante una década
se constituyera un esquema de corrupción organizado, un sistema de corrupción dirigido, planificado desde la cúpula del poder. Y por eso me parece a mí, disculpen que regrese al tema de la sentencia en contra de Jorge Glass, creo que la significación histórica de que un vicepresidente haya sido sentenciado en primera instancia, a pesar de que todavía no hay la notificación, pero haya sido sentenciado en primera instancia por asociación ilícita, quiere decir, implica que en el Ecuador durante la década correísta se instituyó una organización delincuencial que se asoció ilícitamente para tomarse por la vía democrática el Estado ecuatoriano y perpetrar otros delitos en contra del Estado ecuatoriano. Eso me parece es lo que ocurrió. Y para eso era necesario que no exista fiscalización. Para eso era necesario tener un contralor que era parte de esta organización criminal. Para eso era necesario que la Asamblea Nacional esté totalmente cooptada. Para eso era necesario que el fiscal fuera un fiscal de bolsillo. Para eso era necesario que la justicia esté politizada. Para eso fue necesario cambiar la ley de Contraloría, cambiar la ley de contratación pública. Para eso fue necesario firmar innumerables decretos de emergencia. Para eso fue necesario encargar al señor Jorge Glass el control de los sectores estratégicos, crear los sectores estratégicos dentro de la administración pública, cambiar incluso el funcionamiento, la estructura, la organización del gobierno. Por lo tanto, me parece a mí que las consecuencias de una década en donde todo el poder estuvo controlado y en donde no hubo ninguna institución que pudiera hacer control político, fiscalización en el caso de la Asamblea, o la Contraloría, o la Fiscalía, o la Justicia, el resultado de todo eso fue la instauración de un esquema estructurado, sistemático de corrupción y la toma del poder por parte de una organización delincuencial que se tomó por la vía democrática democráticamente el Estado ecuatoriano para delinquir en contra del Estado. Liderazgo múltiple de comienzo, pero con una cabeza totalmente visible, el presidente de la República, Rafael Correa, se dio cuenta que era el instante en que había que comenzar a ultrajar los fondos de propiedad del pueblo ecuatoriano mediante un sistema de adueñamiento, o sea, de robo, a través de unas metodologías no tan modernas, pero muy efectivas. El sobreprecio, la coima, el premio. Inventó un decreto, creó un decreto, doctor, para efecto de que a través de ese decreto el vicepresidente de la República, escogido por él, sea el actor fundamental, se adueña, digamos, de todo el ámbito de obras nuevas, de inversión, con un dinero que vio Correa. Y ahí sí ya le pongo el nombre al presidente de turno, que vio Correa que iba a ser abundante, que era un nuevo boom económico. Y entonces dijo, esto seguramente manifestó para sí. Me atrevo a pensar, porque no hay dónde perderse. Esto va a ser bueno. Yo no estoy diciendo para qué. Esto va a ser bueno. Le voy a nutrir de poderes y de misiones a mi segundo en el mando, que es el vicepresidente de la República, y construyó un decreto supremísimo, como él sabía decir, con todas las características destinadas a facilitar, digamos, procedimientos rápidos, sumarios, de decisiones no grupales, que no necesiten permisos de absolutamente ningún tipo de organismo. Una dictadura perfecta para lo que terminaron ejercitando entre los dos. Y entonces yo no me meto en eso. Le pregunto al doctor, a usted doctor, le pregunto, ¿qué resultado le dio al expresidente Rafael Correa este encargo al vicepresidente, capaz de que a él no le mencionen siquiera en ninguna de las trafacías que han hecho durante esta larga década
en la que se han robado tanto dinero muchísimos actores, enseñados por esta cúpula mañosa que se llevó una gran parte de esta inversión que hizo el Estado en obra pública con unos sobreprecios que es de caerse para atrás, pero de la vergüenza, fundamentalmente por la permisividad que el área política, que el Congreso se despojó solito. No fiscalizamos. Allá empata mi interrogante. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias. Rafael Ollarte en Cadena Democracia. Gracias, doctor Montúfar. Quisiera que converse con el doctor Ollarte, si son tan amables, en beneficio de la ciudadanía que nos escucha. Buenos días, don Gonzalo. Qué placer estar con usted, con César Montúfar y con toda la distinguida audiencia de Radio y Democracia. Mire, el tema es, si bien no tan complicado, mucho más complejo que el simple decreto que el ex jefe del Estado, Rafael Correa, emitió para que su vicepresidente, Jorge Glass, maneje los sectores estratégicos, porque además Jorge Glass ya era ministro de sectores estratégicos, era el ministro coordinador de sectores estratégicos, y cuando él lo designa como su candidato vicepresidencial, incluso en contra de una mayoría de militancia de Alianza País, a eso, esa sonora rechifla en el estadio de Laucas cuando se hacía la designación del candidato vicepresidencial, pues esta cuestión viene de atrás, pero viene también de mucho más atrás. Ecuador salía más o menos de una crisis política que había comenzado con la defenestración de Abdalá Bucaram el 97, con una inestabilidad gubernamental notoria y notable, tanto así que en el mundo de la política se empezó a concebir un nuevo concepto, que era el de la ecuatorianización. ¿Y cuál era la ecuatorianización? Los países en los que los jefes de Estado eran sacados por vías aparentemente democráticas a través de los congresos y ponían a un vicepresidente o a otro. Y se comenzó a hablar de este tema porque en el Ecuador lo hacíamos ya muy seguido. El caso de Bucaram, luego muy pronto con Maguad y posteriormente con Lucio Gutiérrez. Entonces recuerdo que en Paraguay, cuando pasaban estas cuestiones con Juan Carlos Guasmos y con Raúl Cubas y con todos, se hablaba de la ecuatorianización. Eso fue lo que ocurrió. Ahora, en determinado momento la gente ya quiere algo de estabilidad. Y ese deseo de estabilidad gubernamental vino acompañado también por unas propuestas básicamente de izquierda, de decirnos que había que mejorar todo el tema social, que la cuestión estaba muy deprimida. Y claro, aprovechando algo que había ocurrido en el mundo y que no era mérito de nadie, sino que era una cuestión que estaba pasando en el planeta, los altos precios de lo que se llamaban los commodities, ¿no se acuerdan? Es decir, las materias primas, hizo que muchas de nuestras naciones vieran aumentados sus ingresos de una manera realmente espectacular. Yo solo le recuerdo que el día en que cae Yamil Maguad, el precio del petróleo estaba a $5 el barril. Eso era lo que costaba un barril de petróleo. Es decir, era mucho más caro la extracción del recurso que su venta. Es decir, era una crisis brutal. Saludemos a los mayores. Por supuesto, el doctor Julio César Trujillo Vázquez. Bienvenido, doctor. Siempre un halago formidable para el programa. Muchas gracias, doctor Trujillo. Adelante, doctor. Muchas gracias. Entonces, también acompañado, además. Es un placer siempre estar con el profesor Trujillo. Bueno, entonces en muchas de nuestras naciones, independientemente del signo político, las condiciones económicas parecieron mejorar mágicamente. Y los gobiernos de uno u otro signo asumieron para sí ese, entre comillas, de éxito. Lo hizo Chávez, se lo hizo en el Ecuador, se lo hizo en Guinea Ecuatorial. Era increíble el caso de Guinea, el caso ecuatoguineano, porque era un país cuyo Producto Interno Bruto per cápita no pasaba de los $200, y de repente uno ve de un año a otro que pasa a $20,000. Es decir, a niveles nórdicos, ¿no? Finlandia, Suecia, toteras al lado de Guinea Ecuatorial. Ahora, ese dinero fue en realidad a mejorar la condición de vida del ecuatoguineano, no, o sea, el ecuatoguineano tenía bonitas carreteras, eso se hicieron, una obra pública brutal a través de
los créditos chinos, de la obra pública. Es una cuestión brutal, pero la gente seguía con problemas de salud, sin educación, en una situación de pobreza. Bueno, eso se hizo. Entonces estos gobiernos lo que hicieron fue asumir como un gran éxito de ellos el tema de tener altísimos precios. Claro, la gente no le decían eso, decía que era naturalmente una cuestión de la estrategia y de la mentalidad brillante del gobernante, esto de tener altísimos precios del petróleo. Entonces creo que la inteligencia se acabó de a poco, porque si bien no hemos vuelto a esos niveles espantosos del año 2000, pues bueno, tampoco es que estamos con barril de 120. Y bueno, en el Ecuador, como también ocurrió en otras naciones, quien ostentó el poder de turno, en el caso nuestro y en el caso de otras pocas naciones, comenzó a ostentarlo abusivamente, arbitrariamente, a generar autoritarismo. Porque esto no pasó en todas partes. En otras partes se mantuvo el sistema democrático con todos sus defectos y con todos sus problemas se mantuvo. Pero en otras naciones se empezaron a crear estados aparentemente democráticos, es decir, con una buena fachada democrática, pero que en el fondo no eran sino la tapadera del ejercicio del nuevo poder, como dice Lowenstein. ¿Qué hicimos en el Ecuador? Se convocó una asamblea constituyente. La torpeza de los partidos políticos hizo que eso ocurriera en el gobierno de Correa y no con anterioridad. La cerrazón de mente de la izquierda democrática y del partido C cristiano, que no fueron capaces de, en el gobierno de Palacio, que también fue una persona que veía pasar el día en vez de actuar, hicieron que la cuestión reviente y que el primero que te ofreciera lo que la gente quería, que era, como queremos en el Ecuador cada cierto tiempo, una constituyente, es decir, hacer la enésima constitución del Ecuador para volver a violarla desde el primer día. Pues bueno, eso se hizo. ¿Y las asambleas constituyentes en el Ecuador para qué sirven? ¿Para hacer constituciones? Bueno, fuera que fuera para hacer constituciones, porque en realidad lo que hacen es comenzar a nombrar funcionarios. Entonces comenzaron a sacar unos funcionarios que no eran del agrado, ni siquiera digo incómodos, sino que no eran del agrado del régimen, y poner a otros que eran más bien, se decía, sometidos al poder. Es decir, reorganizamos el Poder Judicial, las superintendencias, todo. Y todo quedó en manos de ellos. Y una asamblea constituyente con una mayoría de Alianza País, incluso con gente de hoy día que es opositora al régimen o fue opositora al régimen de Rafael Correa, que se prestó para esta mala broma del mandato 1, en el que lo que nosotros decimos está por sobre todas las cosas y que ningún juez puede ni siquiera admitir al trámite ningún proceso en el que se cuestione algún mandato constituyente o alguna decisión de la Asamblea. En eso incluso la Corte Constitucional hizo el favor porque decía que tampoco podía conocer. Una cosa interesante. Incluso hay unos fallos que fueron posteriores a la Asamblea Constituyente que eran contradictorios, pero nos decían, nosotros no podemos conocer eso. Increíble. Eso es lo que hemos tenido. Bueno, entonces con eso no es difícil que los funcionarios caigan en tentación. Dicen que en arca abierta hasta el justo peca. Y pues bueno, por eso es que en el Estado usted no puede dejar arcas abiertas. Y se dejaron las arcas abiertas. Es decir, para que los malandros hagan lo que están acostumbrados a hacer y los que no lo eran, pues se conviertan en tales. Claro, efectivamente. Entonces, se hizo todo un sistema legal en el cual la contratación pública, uno, ya no requería los informes previos del Contralor y del Procurador. Dos, a través de los tradicionales decretos de excepción, que antiguamente llamábamos los decretos de emergencia, sin ningún control, porque la Corte Constitucional no controló nada de esto hasta el día de la fecha. Perdóneme, ya van a ser 10 años de la Constitución, hasta el día de la fecha, un decreto de excepción ha sido observado por la Corte Constitucional. Increíble lo que dice Hernán Salgado en su artículo, guardianes o sepultureros de la Constitución. Es cierto, porque no es posible que tú te pases, la Constitución pone enfrente y solamente porque el gran jefe te pone un decreto de excepción, tú mires para otra parte y dejes de hacer. En eso hay responsabilidades. Algún día, naturalmente, se harán efectivas estas responsabilidades porque ustedes nos prescriben, pues, afortunadamente. Entonces, aquí se dejó pasar todo. El decreto de excepción a la función judicial, esos 1.000 millones. ¿Cómo se habrán manejado esos 1.000 millones? Porque además, ¿quién te controlaba esto? Pues, no me vengas, pues. Yo hoy día le veo a un ex jefe del Estado, un presidente Correa, que dice que la pregunta importante ni siquiera es la de la reelección, la pregunta importante es la pregunta del Consejo de Participación. Claro, obviamente esa es la pregunta importante, porque ahí está la llave de todo.
Ahí está la llave y él lo sabe muy bien y lo repite permanentemente. El Consejo de Participación nombra al contralor, al procurador, al fiscal, a los superintendentes. Es más, él ya se sabe cuáles son los superintendentes. Los que ha dejado y los que ha suprimido también se ha olvidado, ¿no? Como el superintendente de telecomunicaciones, que ya no existe, a pesar de que la acción exige que en esas materias haya un superintendente y no una agencia regulatoria, pero no importa. Entonces él ya sabe que son 6 superintendencias. Créanme, muy importante, doctor Trujillo y doctor Montúfar, créanme los dos, es muy importante que hagamos un recorrido de cómo se inició esta estructura que ha perjudicado durante toda una década al Ecuador. ¿A través del robo? ¿A través de la contratación fácil? Y por eso atinada la interrogante inicial que Patricia Estupiñán de la revista Vistazo le formula al señor doctor Montúfar. Yo, por ejemplo, con esta pregunta me entero que César Montúfar fue, ¿qué podríamos decir?, coideario en etapa universitaria del presidente Moreno. Fue coideario de, pienso yo, Gustavo Larrea. Fue coideario de Miguel Carvajal. No, pero actores de El MIR. ¿Usted se acuerda de ese movimiento hombre de derecha, centro derecha, diríamos? Y luego una derecha progresista, valiente, contundente, porque yo me acuerdo desde las peleas en la casa de este industrial de apellido Galárraga, a la que yo iba a cubrir por la emisora Radio Quito, La Voz de la Capital, y allí se concretó una decisión entre Julio César Trujillo y Wilfrido Lucero del Partido Conservador, que también vale la pena que nos acordemos de nuestro pasado, pues no. Y el doctor César Montúfar ahora es un hombre que viene desde la izquierda ultra hasta donde le ubicamos. Le ubicamos en el centro derecha, por ahí, centro izquierda. En el centro. En el centro ya. En el extremo sí, centro. Inclusive. En el centro extremo, muy bien. ¿Qué le impulsó entonces a un hombre que las sabe todas? ¿Cómo no comenzó con Correa y comienza con Glass usted, doctor? Explíquele eso a la ciudadanía. Bueno, un poco regresando a la pregunta, Gonzalo, creo que en realidad el tema y el camino para el procesamiento judicial de Jorge Glass era un camino mucho más claro, mucho más, diría, evidente y definitivo, una vez que a partir de finales de mayo del año pasado y principios de junio, luego de que el fiscal Vaca Mancheno recibe toda la información de la cooperación internacional por parte de la Procuraduría General del Brasil y se arresta, se inicia la instrucción fiscal y se dicta prisión preventiva en contra de su tío, Ricardo Rivera. Evidentemente la vinculación, la relación que ellos habían tenido y sobre todo la determinación clara a partir de la evidencia que entrega la Procuraduría del Brasil a la Fiscalía ecuatoriana, que después también va a ser confirmada por la información que da el Departamento de Justicia de Estados Unidos, de que Rivera había recibido, en ese momento se decía 13.1 millones de dólares, finalmente se determinan que fueron 16 millones de dólares los que recibió Rivera, que no pudo sino recibirlos por el parentesco y como intermediación de su tío Jorge Glass. Entonces, el camino para el procesamiento judicial de Jorge Glass era un camino que comenzó, diría, a desbrozarse, a aclararse con muchísima, diría, pertinencia. Insistencia incluso. A mediados del año pasado, que es en el periodo en el que yo presenté 3 denuncias penales en contra de Jorge Glass, precisamente en el tema de Brecht. Pero yo quisiera hacer una... Perdone, doctor, pero usted desde esos tiempos en que analizaba, ¿comienzo por ser acusador particular de Glass o comienzo por ser un acusador particular de Correa? No.
Lo que a usted le animó es que lo otro ya estaba comenzado. Y a él, ahí en cambio cayó en el pecado de asimilar de alguna manera la estratagema interna de la conciencia del presidente Correa, de ponerle al otro con ese decreto como el constructor, el contratista, a la final el dueño de los premios para un potencial después segundo o primer reparto. Habrá habido primero, segundo, tercero, ¿qué se sabe cuántas veces repartirían la torta y todo lo demás? Pensando mal, ¿no? Pensando bien, ¿qué diría usted pensando bien? No, lo que sucede es que para mediados del año pasado estaba muy claro que Jorge Glass estaba absolutamente implicado en la trama de corrupción de Odebrecht, era absolutamente claro. ¿Quién le metió a esta corruptela? Ahora, el punto aquí... ¿Quién le facilitó el camino? Aquí el punto principal, y por eso es que me parece que Rafael acaba de hacer un magistral relato de lo que ha sido la vida política y sus entrelazamientos judiciales en la última década, es que ese delito de Jorge Glass por asociación ilícita no pudo haberse cometido si es que el expresidente Correa no tomaba algunas acciones que tomó de manera concreta. Y creo que ese es el punto principal en este momento, y por eso sostengo con absoluta claridad de que Rafael Correa es penalmente, además, responsable por lo que hizo Jorge Glass. Eso quería llegar. Eso me parece, no hay duda alguna, y por eso es que en este momento... Pero usted nunca lo ha referido de esta manera. Bueno, creo que en algunas ocasiones sí lo he dicho, pero ahora lo digo con mucha más claridad. Rafael Correa es civil, administrativa, civil, penal y políticamente responsable por este entramado de asociación ilícita. Yo creo que para eso es bien importante algo que Rafael ya lo dijo. Rafael Correa cambió la estructura en la que funcionaba la función ejecutiva y creó los ministerios coordinadores y creó el ministerio coordinador de sectores estratégicos. Lo que antes estaba separado, petróleo, electricidad, telecomunicaciones, infraestructura, fue agrupado en un solo paquete, en un solo ámbito de supervisión, de control, incluso de contratación, de búsqueda de financiamiento. Así es. Rafael Correa cambió o promovió el cambio de la ley de la Contraloría, promovió el cambio de la ley de contratación pública, firmó los decretos de emergencia. Rafael Correa, además, como presidente de la República, designó a una persona desde cuando el inicio de su gobierno, desde el día 1 de su gobierno, su representante en el Fondo de Solidaridad, que en ese momento tenía la propiedad de varias de las empresas del sector eléctrico y otras empresas. Después lo nombra ministro de Telecomunicaciones. Después lo nombra ministro coordinador de sectores estratégicos. Y después, cuando es vicepresidente de la República, encargado de los sectores estratégicos. Y además, y esto es muy importante porque en el juicio en contra de Jorge Glass se lo dijo con muchísima claridad, lo dijo Alexis Mera y lo dijo el mismo Jorge Glass, Rafael Correa, como presidente de la República, estaba plenamente informado de las acciones de Jorge Glass en el ámbito de control, supervisión, manejo de los sectores estratégicos. Entonces, la Constitución en el artículo 322 es muy clara. La Constitución dice que la responsabilidad administrativa, civil y penal de los servidores públicos no es solamente por lo que hacen, sino por lo que dejan de hacer. Es decir, no es que yo digo, a ver, le encargo a un señor como presidente de la República todo este sector y me olvido. Si es que este señor a quien le encargo comete peculado, comete delito de cohecho, de concusión, de testaferrismo en el ámbito de sus actividades, yo también soy responsable. Ese servidor también es responsable. Por eso, y aquí estoy frente a dos grandes abogados, el Código Integral Penal dice en el artículo 42, cuando define los tipos de autoría, de autoría directa y de autoría inmediata. Es decir, un funcionario público, cuando deja de hacer lo que tiene que hacer, pero en este caso no solamente el presidente Correa dejó de hacer, sino que firmó los decretos, promovió los cambios legales, nombró a Jorge Glass en un delito como el de asociación ilícita, que es un delito continuado. Es decir, no es que ocurrió en una sola ocasión, en un fin de semana. No es que Rafael Correa, cuando hacía alguno de sus viajes, dejó encargado al vicepresidente de la República y él a sus espaldas hizo todo lo que hizo, sino que fue un delito que duró al menos desde el 2011 hasta el 2016. 5 años. 5 años. Entonces, por todo esto, es claro desde mi perspectiva.
absolutamente claro, que Rafael Correa tiene que ser investigado, tiene que ser vinculado a la investigación que el fiscal en este momento está Pero usted realizando. no ha mencionado de esa manera durante la etapa en que fiscalizamos entre todos los ecuatorianos de buena fe al vicepresidente Glass, no nombraron a Correa. Bueno, yo intenté y pedí al juez en ese momento, Jurado Favara, quien es el que estuvo en la etapa previa al juicio a cargo del proceso, que al menos lo llamara a declarar, que fuera testigo en este proceso, y aquello fue negado. Tanto por el fiscal, o sea, el mismo... para que nos entienda el público, usted dijo primero Glass, luego Correa. Bueno, yo diría que es así, primero Glass, después Correa. ¿Estratégicamente era de acontecer de esa manera? Yo le diría que sí. En este momento yo creo que están dadas las condiciones. O sea, milanó, doctor Montúfar, con Correa. No me milané. No, usted ha sido el más valiente de la temporada. Las dos, yo creo que en este momento es claro que las condiciones están dadas y todo pasa por la decisión del fiscal Vaca Mancheno. El día, eso yo no lo hice con prensa porque estábamos en pleno juicio, pero el día 30 de noviembre del año pasado, yo ya presenté una denuncia en contra de Rafael Correa en la investigación que se abrió como derivación del juicio de asociación ilícita por cohecho y en el que el fiscal ya vinculó a Jorge Glass y a Ricardo Rivera. Hice la denuncia en contra de Jorge Glass y también de la empresa Odebrecht, porque Odebrecht, de acuerdo al Código Integral Penal, las empresas, las personas jurídicas también tienen ahora responsabilidad penal. Entonces este proceso debería avanzar. En este momento la pelota, por decirlo en términos futbolísticos, está en la cancha del fiscal general. Es el fiscal general que tiene que tomar todas las decisiones. Y por eso es que creo que en este momento no hay que mirar a otro lado. Claro. No hay que mirar a otro lado. Porque, y aquí no creo que discrepo con Rafael, pero yo haría un matiz a lo que Rafael dijo. En el Ecuador ha habido funcionarios públicos corruptos que han cometido peculado, cohecho, concusión, es decir, han estado en múltiples delitos. Eso ha sido parte de la historia nacional. Pero aquí Julio César Trujillo, quien es el referente para mí más importante de la política ecuatoriana, por muchos años, no me dejará mentir, en el sentido de que, si bien ha existido eso en el pasado, jamás en la historia del Ecuador ha habido una organización delincuencial que se tomó por la vía electoral el Estado ecuatoriano para cometer esos delitos. Es decir, estamos ante algo cualitativamente distinto. Y por eso es que la lucha anticorrupción no puede ser únicamente persiguiendo estos delitos de manera aislada, sino que tiene que ser una lucha, diría, de toda la sociedad ecuatoriana, por la vía legal, siguiendo el debido proceso, por supuesto, siguiendo todos los procedimientos institucionales y legales para extirpar a esta organización delincuencial que tiene todavía control importantes sectores del poder público. Creo que es un tema mucho más complicado, mucho más difícil. El delito de peculado, de concusión, de cohecho, en el pasado funcionaban de manera aislada. Ahora lo que tuvimos es una planificación de una organización criminal para tomarse el poder y cometer esos delitos. Por eso es que creo yo que la trascendencia histórica del delito de asociación ilícita, que todos criticamos, yo critiqué, pedí en repetidas ocasiones reformulación de cargos, va hacia la determinación de que históricamente y políticamente en el Ecuador tuvimos se constituyó este fenómeno. Por eso es que el problema ya no es solamente económico, el problema es un fraude a la democracia ecuatoriana, es un fraude a la institucionalidad ecuatoriana. Aquí no es un problema solo del dinero que se llevaron y que tienen que devolver, es de lo que nos pasó como país, como institución, como institucionalidad democrática. ¿Cómo hubiera ocurrido la fiscalización a esta etapa de corrupción si usted no se convertía en acusador particular a nombre de la ciudadanía, como alegaba de comienzo? Y obviamente cumplió con ese anhelo y mandato de la ciudadanía, doctor Montúfar. Bueno, Gonzalo, ¿cómo hubiera quedado el episodio de corrupción? Lo que yo sí quisiera decir, en honor a la verdad, es que esta lucha anticorrupción, la han llevado adelante muchas personas. La Comisión Nacional Anticorrupción está cumpliendo un papel fundamental. El periodismo de investigación ha hecho todos elementos fundamentales, lo que usted ha hecho, lo que han hecho periodistas como Juan Carlos Calderón, como Cristian Zurita.
Sí, esto no es un tema de una persona, eso yo creo que en el país hay muchísimas ¿Pero qué personas destaca usted, doctor Trujillo, del protagonismo de César Montúfar como acusador particular? Especialmente por la línea de la concusión, inclusive. Cuando tratamos de este tema no podemos dejar de aplaudir Así al fue. doctor Montúfar, tanto por el trabajo que realizó en investigación y sobre todo por la valentía de comparecer como acusador particular y nada menos que de un todopoderoso de los ecuatorianos, Jorge Glass Vidrio, Sí. que respondía a un sistema implantado por Rafael Correa. Tenían un objetivo, lo que acaba de decir César Montúfar, tenían un objetivo, tomarse el poder y robar, desde el poder robar. Para eso, para cumplir ese objetivo, adoptaron los medios aconsejados, que les sigue dando el resultado hasta ahora, porque tomaron medidas aún para la época en que estamos viviendo. Primero reformaron leyes, Así es. como acaba de decir el Doctor mismo Montúfar. César Montúfar. Reformaron la ley orgánica de la Contraloría, la ley de la Procuraduría. No es que se le ocurre una idea maravillosa y dicta una ley para privar de facultades de la Contraloría para que no controle los robos en los que están planeando ellos, sino que dicen, como también aquí hay un problema, que es el procurador, quitémosle a él también esa facultad de opinar antes de que se cometa la fechoría de robar al Estado ecuatoriano. Pero no solo ahí, sino que inclusive dictaron una ley para privar al fiscal de la facultad de investigar judicialmente, claro está, los casos de corrupción. Y pusieron una norma por la cual otros de los delincuentes comprometidos en este sistema de corrupción que ha implantado en el país, es que Correa implanta un sistema. Es el dueño de la marca. Efectivamente, lo cual lo hace sin duda alguna responsable político. ¿Y por qué se va tranquilamente, se regresa a Europa sin ninguna Que se va es cierto. inculpación, ni siquiera... Sí, se va ya mismo, Que se va es un porque ya está un poco hecho. nervioso. Es un hecho. El que se vaya tranquilo, yo dudo. Él Ya. creo que no está ¿Por qué no se va tranquilo Correa? Porque sabe de las picardías que introdujo en el país, pues. Si él tenía conciencia de lo que estaba haciendo al firmar, sancionando proyectos de ley, Ya. al introducir prácticas de corrupción en el país. Antiguamente, usted recordará, los contratos públicos se publicaban en el registro oficial. De manera que cuando uno quería conocer ese contrato, compraba por menos de $1 el registro oficial y ya tenía usted en sus manos el texto del contrato. Eso prohibió Correa. Más aún, prohibió que se entregue información sobre estos asuntos de interés general. Y esto no lo digo por simples referencias, sino porque uno de los personeros de la refinería del Pacífico nos contestó a una petición que le hicimos que nos entregue información sobre la refinería del Pacífico, que no podía entregarnos porque Rafael Correa, así con estas palabras, Rafael Correa, presidente de la República, nos ha impedido entregar esta información. Y luego prácticas. En un contrato, un método. En el otro contrato, el mismo método, tendiente ¿qué? A ganar ilícitamente el precio de esas obras. Luego, inclusive introduce un postsistema, como seguramente tenían miedo de que las elecciones no les resulten favorables,
porque parece que las encuestas les decían que van a perder las elecciones y efectivamente parece que las perdieron, según dice uno de los hombres de confianza del actual presidente de la República, este señor Mangas, a quien yo no conocía ni sabía quién era. ¿Cómo en el gobierno de Correa llegaban a la... Entraban y salían y los reciclaban, enigmáticos, los sacaban de un lugar y los metían a otro, personajes, ¿no? Una serie de gente. Yo creo que si pedimos a algún ecuatoriano, pero así al más acucioso de los ecuatorianos, que puede ser al mismo César Montes, que nos dicte la lista de ministros de Correa, ya debe haberse olvidado, porque eran gentes anónimas, que nadie sabía quiénes eran. Y claro, Correa buscaba esos anónimos, porque no tenían nada que perder. Como no tenían ningún apellido en nombre del cual actuar, no les importaba el nombre y mucho menos el apellido, que no tenían ningún apellido que defender. Y esto diariamente, cotidianamente iba creando, imaginando. Era muy creativo Correa. Claro que sí. Cuando firma el decreto este número 15, en cuyo artículo 1 y 2 dice: asígnese al vicepresidente de la República las funciones de coordinar la formulación y ejecución de políticas, proyectos y acciones de los sectores estratégicos, ¿no? Esto ya lo tenía él diseñado en su mente. El objetivo era de el común. Industrias ahora básicas, del área este productiva, sí, que recuerda el país, así como el liderazgo de las acciones políticas, planes, programas, proyectos intersectoriales tendientes o relacionados con el cambio de la matriz productiva. Igualmente, se encargará de realizar el seguimiento, evaluación y control del cumplimiento de las políticas de la gestión institucional de los ministerios coordinadores de estas áreas y de los proyectos y procesos de los mismos. Artículo 2. Para el cumplimiento de las funciones establecidas en el artículo anterior, el vicepresidente de la República coordinará, controlará. Yo quiero mencionarle así a la gente para ver si queda en la memoria de estos ciudadanos, para que el 4 de febrero recuerden este decreto, ¿no? Artículo 2. Para el cumplimiento de las funciones establecidas en el artículo anterior, el vicepresidente constitucional de la República coordinará, controlará, supervisará a las siguientes funciones públicas: Ministerio de Coordinación de los Sectores Estratégicos, que días antes lo crea; Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad. Y hay un artículo 3, dice: los ministerios de electricidad, de energía renovable, de recursos naturales no renovables, de telecomunicaciones. Qué lindo creativo este man. Sociedad de la Información, Agricultura, Ganadería, Acuacultura, Pesca, y sigo yo, y sigo. Cuando leí la primera ocasión como periodista este decreto, dije, qué imaginación la de este tipo. Y entonces Correa, el presidente Correa, le entrega todo al presidente Glass. La pregunta, doctor Ollarte, es ¿por qué le entrega esto a su vicepresidente? ¿Lo parlaron o lo comentaron, estudiaron entre los dos? ¿O usted cree que para el vicepresidente Glass también fue una sorpresa? ¿Cómo me quiere? ¿Qué confianza tiene en mí? No creo que haya sido así tan simple la deducción que él haya hecho resplandecer en su imaginación, pues. ¿Qué piensa usted, doctor Rafael Ollarte? Es malo, don Gonzalo. Gracias. Evidentemente, si el expresidente Correa le nombró ministro a Jorge Glass, ministro coordinador de sectores estratégicos, como bien dijo César Montúfar, se encargaba y se ponía encima de los ministerios de energía, de energía no renovable,
de recursos no renovables, lo que antiguamente el Ministerio de Minería. El Ministerio de Energías No Renovables, electricidad y este tipo de cosas, telecomunicaciones, obras públicas. Bueno, tiene que haber tenido mucha confianza en lo que el señor hacía. Y si luego, cuando se la juega con un candidato vicepresidencial de ese porte y de ese talante que, yo le insisto, tenía rechazo en la propia Alianza País, y luego, como vicepresidente de la República, le encarga, además de sus sectores, otros, pues bueno, debe haber tenido mucha confianza en lo que él hacía, y nos decía que era un técnico y que era una persona que era muy ducha en estas cuestiones. Ahora, el expresidente Correa es un tipo muy hábil para loar a sus bienquerientes, Sí. pero luego muy malo para reconocerlos cuando se los involucra en actos de corrupción. Mire, este por lo menos es un caso en el que el expresidente Correa sí nos ha dicho que sí le conoce al señor Glass. Eso es un avance y una cuestión interesante, ¿no? Porque, claro, tú estás hablando del ex jefe del Estado. Pero también es un hombre muy sincero. Por supuesto, él no conocía. Porque le dice, qué malos que son ustedes, Pero así como usted me dice qué malo es. El presidente Correa de ese entonces le dice, de ese entonces nos dice ahora, les dice ahora a todos los que le acusamos de haber concretado este anhelo del presidente Correa, ¿no? El señor Glass le dice, qué malos que son ustedes en acusar a un hombre inocente. Dele. No hay una sola prueba en mi contra. Se han pasado 2 años auditándome. Soy el ciudadano más fiscalizado de toda la historia del Ecuador. No han encontrado un centavo mal habido en el patrimonio de Jorge Glass. Tengo 2 auditorías patrimoniales. Y déjeme adelantarle algo, querida Patricia. No va a haber, porque Jorge Glass ni roba ni deja robar. Entiende que yo estoy dispuesto a dar la vida por defender a un hombre inocente, honesto. Prefiero perder todo antes que ver a un hombre honesto en la cárcel, un patriota. No entienden de eso, no entienden. Solo entienden de estrategia, de diferenciación, de politiquería. Es impresionante la pérdida de valores y principios. Esta no es nuestra revolución, no somos así, compañeros. Venimos precisamente para cambiar estas cosas. ¿Qué le parece o qué les parece ahí sí a todos ustedes tres? Tenga la bondad, doctor Villarte. Bueno, lo que pasa es que si el expresidente Correa puede ver al coronel Carrión, a Fidel Araujo y a toda esa gente en la cárcel y eso no le ocasiona ningún escarnio, pues bueno, que le ocasione pena el tema de Glass, pues bueno, nos descubre lo que él es. Porque mire, estamos hablando del expresidente Correa, pues alguien que no conocía a su hermano, alguien que no conocía los contratos del hermano. ¿Cuántos millones eran? 800. 360 milloncitos, una cosa, una pitijaña, una cosa mínima y menor. Es decir, mire, perdóneme, yo tal vez yo no me entero de los negocios que tiene mi hermana, no sé lo que es, pero si el día de mañana aparece con un contrato, no sé, de $300,000, sí me he de enterar, pues, o sea, poco me he de hacer el que no sé. O sea, tan desenterados estamos en estas cuestiones, ¿no? La reacción de Julio César Trujillo respecto de esto. El presidente Correa, mire lo que dice y cómo exculpa al beneficiario del decreto, digamos, aparente beneficiario, porque esto todo el mundo puede colegir que era para un fondo para, no me deje decir, doctor Trujillo. No sé si Correa conserva alguno de sus miembros exteriores, porque Correa se ha cortado la mano a favor de cualquier corrupto que ha colaborado en su gobierno. Comenzó con un ministro, creo que era del deporte. Ah, claro, Carrión. Fue a visitar en la cárcel porque era su amigo. Por él daba la vida. Hombre justo. Por lo menos, si a que no daba la vida, sí daba la mano. Ofrecía la mano por su hermano. El hermano apareció culpable y entiendo que debe haberse cortado la mano Correa. Ya, por lo menos la segunda mano. Después aparece Glass.
también se corta la mano. ¿Y por qué no se corta las manos Correa? Pues por cualquier corrupto se corta las manos. Lo único que necesitaba... ¿Qué se cortó con Pedro Delgado? Así pues, pariente de él, pues... También se cortó. Seguramente, no, como yo no lo he visto a Correa, nunca escuchaba sus sabatinas, ni ahora escucho los discursos con el que seguramente pretende engañar al pueblo ecuatoriano. Por consiguiente, no sé si tiene las dos manos completas. Por lo que él ha ofrecido cortarse, ya no creo que tiene ni pies ni manos. Tan solo tiene la boca para poder expresar sus pasiones con las que engaña al pueblo ecuatoriano y lo corrompe al pueblo ecuatoriano. ¿Sabe qué? Pero porque ¿Usted cree que Correa es un cínico? Por supuesto, mucho más que cínico. Políticamente no cabe duda que es responsable, pero desgraciadamente la responsabilidad política está en manos de la Asamblea. Y en la Asamblea la mayoría son correístas. Algunos por conveniencia se han pasado a Moreno. En la pelea personal de Moreno con Correa. Pero no creo que en el proyecto fundamental estén lejos de Correa. Porque el proyecto fundamental parece que era sacar la plata del Estado y pasar a sus chequeras. O no sé si a sus chequeras particulares, sino posiblemente a las chequeras a donde no se pueda fácilmente acceder. Entonces, claro, no solo que corrompió al país, no solo que protegió a sus colaboradores, sino a aquellos de los cuales él mismo dudaba seguramente de que podían ser descubiertos, los protegió candidatizándoles a cargos desde los cuales podían defenderse. A Glass no solo que los reelige vicepresidente, sino que además le provee de una serie de garantías para enjuiciarle a él es sumamente difícil. Y por supuesto, para enjuiciar al presidente sí casi es imposible, porque para enjuiciar al presidente va a ser necesario previamente que la Asamblea declare que hay indicios de responsabilidad penal contra Correa, y la Asamblea no va a hacer eso ni cortándose la cabeza. Porque a lo mejor, porque además en la Asamblea también hay culpables de esto. Ahí hay un legislador de no sé qué provincia en la que está acusado de que recibió dinero de Caminosca. Eso no se investiga. Los compañeros de este legislador... Esteban Albornoz, pues, sí. Además, se pone bravo el Esteban cuando le hablan de esto. Claro, porque dice que pertenece a una familia muy distinguida. El que la familia ha sido distinguida no quiere decir que él también sea distinguido. O es distinguido por las fechorías en las que incurría cuando le dieron la oportunidad. Pues con estas fechorías. Así es. En todo caso, les deja bien instalados para que se autodefiendan. A este Albornoz lo deja en asamblea. Y no sé cuántos más asambleístas están allí para que se autodefiendan, dificultando cualquier enjuiciamiento. A Glass, por supuesto, lo deja bien protegido, le dejarán nada menos que en la vicepresidencia. El hecho de que el vicepresidente esté en la cárcel es un hecho que no ha ocurrido en la historia del país, porque es sumamente difícil enjuiciar a un vicepresidente del público. Es un hombre sumamente poderoso. Claro. Cualquier vicepresidente. En la comisión, doctor Trujillo, ¿Caminosca es un capítulo cerrado en la comisión o está en plena investigación? Porque dicen que también Caminosca tiene un pecador de un funcionario de elección popular muy importante. ¿Usted tiene alguna hipótesis de Caminosca? Estamos trabajando en el caso Caminosca. Ya. Hay suficientes indicios contra muchos funcionarios del gobierno de Correa. Y por supuesto, la fiscal ya se excusó de continuar la causa
con el argumento legítimo, por supuesto, de que había indicios de responsabilidad de quienes necesitaban, de quienes tenían fueros de corte, y que por consiguiente eso le correspondía investigar al señor fiscal general. Mire usted al señor fiscal general, asesor de él, le deja bien instalado, no solo para que se autodefienda, sino para que defienda a todos los suyos. Lo que pasa es que la opinión pública de tal manera está en contra de ellos que el fiscal no pidió menos que cumplir su función en el caso de Glass. Cumplirá en los otros casos, es un asunto que está por averiguarse. Pero no solo que puso todos los medios para saquear al país, sino que además protegió a los que colaboraban con el saqueo del país, les dejó bien instalados para que se autodefiendan. Y en todo caso, que resulta sumamente difícil el someterlos a juicio, al menos desde el punto de vista puramente judicial. Doctor Iriarte, ¿y qué debemos hacer los ecuatorianos con esta expresión de Raúl Patiño que le escuchamos ya al final del camino, no? ¿Cuántas veces nos reunimos y decimos, oye, ¿qué hacemos? ¿Cómo enjuiciamos a esos desgraciados que todos sabemos que están robando el Petroecuador? De esos ministros que todos sabíamos que hacían las obras con sobreprecio. Y en la asamblea no sabíamos qué hacer. ¿Por qué? Porque nos tenían prohibido fiscalizar. Era absolutamente prohibido fiscalizar. Tanto es así que yo, siendo asambleísta, le dije, hermano, lo siento, pero yo me voy. Yo no me voy a quedar aquí siendo cómplice de los corruptos. Y a los 2 años renuncié y me fui a Suiza porque nos sentimos avergonzados de algunos amigos del que gobernaba, pero que por ser amigos se dedicaron a hacer fiesta. Esto debe haber producido algún enojo con su hermano. Debe ser. Debe ser, pero yo creo que lo que los ecuatorianos, lo primero que debemos de aprender es a no tolerar actos de corrupción. Porque mire, hay un fenómeno, siempre hay corrupción, eso lamentablemente es así, no lo podemos evitar, siempre hay delitos, siempre hay este tipo de cosas, siempre hay manilargas. Pero cuando hay más dinero, naturalmente los actos de corrupción obviamente aumentan. O sea, a ver, una cosa son actos de corrupción cuando manejas un presupuesto de 7.000 millones de dólares, como era hasta el año 2006. O sea, actos de corrupción habían, pero claro, en esa dimensión. Ahora, si ya tu presupuesto es de 33.000 millones, pues la cuestión aumenta severamente, y más aún cuando dejas de lado los controles, y además también hay que decir, nosotros los ciudadanos somos más sensibles a los actos de corrupción cuando no hay dinero. Cuando no hay dinero. Efectivamente, cuando usted ya tiene dificultades económicas, cualquier pérdida le afecta más. Eso nos pasa en nuestras casas, esto nos pasa. Claro, una cosa es que usted, qué sé yo, gane $5,000 mensuales y se te caigan $10 en la calle. O sea, pero si ganas 400, se te caen $10 en la calle, pues hay una diferencia y te duele más, ¿no? Y hoy día lo que usted ve es que a la gente le duele esto de los actos de corrupción porque el dinero ya no es como antes. O sea, vea, cuando usted veía esos decretos de emergencia, yo le digo, el decreto de emergencia o de excepción de la función judicial, ¿cuánto fue? 1.300 millones. Así nomás, o sea, te hablaban de, no eran ni siquiera de cientos de millones, sino que llegábamos a cifras de miles de millones. Y claro, se veía obra pública y la gente, bueno, el precio era lo de menos. Pues a ver, cuando usted está en una situación económica apretada, el tema de la vía Collas es una indecencia absoluta. Pues, o sea, ahí nadie te la deja pasar. Pero como había plata, sabíamos cuánto costó eso, $200 millones por 13 kilómetros. Oye, que de oro, con algo debe haber tenido, diamantes ahí incrustados, alguna cosa pues debe tener esa vía Collas. Pues bueno, ahora sí nos interesa y debemos aprender que esto nos debe importar siempre, porque el que mete la mano en lo poco, pues imagínate tú en lo mucho. Mira, este tema de la corrupción también depende. Pero volvamos, doctor Iriarte y doctor Montúfar, para terminar esta parte del programa de noticias de esta mañana, a algo que me parece muy significativo y que es una exigencia en este momento. ¿Por qué no pregunta a sus invitados qué hay que hacer con el
tema de Correa. Él ya se va. Y si se va a ser complicadísimo volverlo a hacer comparecer ante nuestras autoridades. El señor fiscal no puede hacerlo, porque también está acusado de peculado. No tiene autoridad moral, o así decían antes los familiares, no tiene autoridad moral, decían los mayores, para poder hacer determinada misión. En este caso, ¿se cumple eso? No tiene autoridad moral el señor fiscal Vaca para poder enjuiciar o llamar a la justicia, o llamarle por lo menos a que declare su ex jefe, el señor presidente Correa, expresidente Correa. Entonces, está complicada esa situación. ¿Qué opinión tienen ustedes? Usted mismo, doctor Ollarte, para ir en este orden. Bueno, primero, estos delitos contra la administración pública no prescriben. Segundo, pueden ser juzgados en ausencia, si es que tampoco es cosa de irse nomás. Ahora, ¿cuál es el nivel de confianza que tenemos en el fiscal general del Estado? Esa es la otra. Ajá. Es decir, porque para esto debería confiar en el fiscal general de la Nación, si no hay confianza, asesor político de Correa. Y si no hay confianza, ¿qué pueden los legisladores de oposición o la gente que ejercita liderazgo del otro lado de los sectores de oposición, la mismísima Comisión Anticorrupción, qué podría patrocinar para sentarlo a Correa, a que tenga la bondad? Claro, habría que sentarlo cómodamente con el mejor sillón para que declare todo, pues no, al frente obviamente de la vindicta pública. Me parece que eso es obvio que tenemos que hacer, y los líderes de opinión que son ustedes de este momento tendrían que intervenir con esa misión. Entonces, oriéntennos al resto de ciudadanos. Déjeme precisar una cosa. En el caso de Correa no se requiere autorización parlamentaria, porque es expresidente de la República. Esto ya ocurrió con Maguad. Incluso con el caso Maguad se pidió la autorización parlamentaria por parte del presidente Bermeo de la Corte Suprema, y el Congreso le negó porque no le podía autorizar el enjuiciamiento a alguien que no es ya presidente de la República. Y claro, también otra cosa, aprender nomás a votar, porque vean, nosotros hemos tenido boom petrolero 2. La diferencia es, uno era el bombita, pues. Entonces son tres. Claro, eran militares, gente que tiene un pensamiento del país. Y bueno, parece que los civiles hacemos mal la tarea, porque, perdóneme, pero claro, entonces estamos marcando diferencia. Pues. Cuando los militares tuvieron el boom petrolero, esto no ha pasado, y cuando los civiles lo tenemos, mire lo que hemos hecho, pues mire qué grandioso, ¿no? Sí. Una felicitación. Sí. Pero bueno, ¿qué hacemos con el tema Correa, doctor Ollarte? Oiga, hay que investigar, para eso está la Fiscalía. El Contralor, pues todavía sigue vigente el artículo 581 del Código Integral Penal. Si está acusado de peculado, no tiene posibilidades. Peculado, enriquecimiento ilícito, requiere el informe del Contralor. Además, en el caso de cohecho, concusión y otros delitos contra la administración pública, e incluso lo que ya no es delito contra la administración pública, sino ese chiste que es el trafiquito de influencias, que antiguamente era una forma de peculado, y le bajaron a trafiquito de influencias para bajar la pena. Esta es la asamblea correísta, pues eso es lo que hicieron. Parece que estaban previniendo a estos señores. Para eso no se requiere informes del Contralor. Entonces los órganos de justicia tienen que actuar en el país, porque si no, esto es así se lo voy a decir, mal ejemplo. Porque si este ha podido, el resto también. Y en el Ecuador hemos hecho eso hace años. Ser arbitrario es como lo hizo el anterior, yo también lo hago, aumentado y corregido. Y eso lo hemos venido haciendo hace harto tiempo ya. E incluso se dan el atrevimiento, señores políticos, de decir que como el otro lo hizo, él también puede. Claro. O sea, la Constitución aquí vale, pues. Sin justificarle, doctor Montúfar, lo hecho por el señor ex vicepresidente Glass. Pero él resultó ser el pararrayo bien construido por todo el mundo. Por todo el mundo, porque nadie ha dicho Correa, nadie. Nadie ha dicho Correa, todo el mundo ha dicho Glass. ¿Y Correa? Le pregunto ahora. Mire, Gonzalo, a ver, creo que Jorge Glass fue el escudo de protección a Correa. Por eso me parece a mí que la sentencia en contra de Jorge Glass rompe ese escudo y abre el camino para el enjuiciamiento del expresidente Correa. Y creo que
En eso yo soy enfático, él tiene responsabilidad penal por lo que hizo Glass también, por acción u omisión. Para mí eso es clarísimo. Eso es... Por eso el 30 de septiembre yo ya presenté una denuncia penal en contra de Rafael Correa en la Fiscalía dentro del delito de cohecho, que es uno de los delitos que surge del proceso de asociación ilícita. El fiscal general abrió la investigación previa por cohecho vinculando a Jorge Glass y a Ricardo Rivera el 1 de octubre. Dentro de esa investigación previa yo hice la denuncia en contra de Rafael Correa por cohecho, que como bien lo acaba de decir Rafael Ollarte, es un delito imprescriptible y puede ser juzgado en ausencia. Sus esfuerzos de búsqueda de justicia no debían haber sido para el binomio y no solamente para Glass. Hay que comenzar en proceso y por eso le digo, el camino de Glass, la sentencia en contra de Glass abre un camino, abre una posibilidad, me parece a mí, de avanzar en este proceso y en esta lucha por la justicia y por reparación. En segundo lugar, aquí el tema es del fiscal general. El fiscal general tiene en este momento la responsabilidad de proseguir con esas investigaciones. En la petición del 30 de noviembre del año pasado, yo le solicitaba al fiscal, y le solicito, y he venido insistiendo, que le llame a declarar en versión libre y voluntaria al expresidente Correa. Hasta ahora eso no lo ha hecho. Debería aprovecharse el que él esté aquí en el país. Y en segundo lugar, le pedía vincular al proceso de investigación y vincular a Rafael Correa y por lo tanto pedir a la Corte Nacional, porque ahí sí tiene, para eso sí tiene fuero, que se establezca una audiencia para que se dicten medidas cautelares. Entre esas medidas cautelares debería comenzarse por la prohibición de salida del país. Esa petición ya está hecha, Gonzalo, por mi persona, el 30 de noviembre. Incluye la medida cautelar de prohibición que no permita... de salida del país y algunas otras medidas cautelares de carácter económico. ¿Cómo en el sentido de prohibición de enajenar bienes, prohibición, bueno, aquí tengo precisamente aquí tengo el documento pero eso era básicamente el sentido de mi pedido. Claro. Entonces, en este momento me parece a mí, es el fiscal el que tiene que actuar. Y por eso es que... ¿Y el peculado potencial del fiscal? Para eso se necesita informe de procedibilidad de la Contraloría para peculado y enriquecimiento ilícito, pero al menos en cohecho... Ya está hecha la denuncia, y hay que avanzar en esa denuncia. Y aquí hay que ser muy claro, la Constitución, el Código Integral Penal, a un funcionario público no lo sancionarían, no lo sentenciarían únicamente por acciones, sino también por omisiones. Y eso creo que es bien importante, porque el discurso que ellos han tenido es: encuéntreme el papel o el recibo con el que yo recibí el dinero. Es decir, esta cantaleta, esta demagogia de la falta de pruebas es una cosa muy bien preparada en el sentido de... enviaron un mensaje engañoso a la población de que a un funcionario público, ¿no es cierto?, solamente se le puede enjuiciar si es que existe la prueba directa, llaman, ¿no es cierto?, los penalistas. No se pueden investigar, entonces. Entonces, en ese sentido, aquí tenemos claro que un funcionario público no es solamente responsable en lo penal por sus acciones, sino también por sus omisiones. Y en ese sentido, sostengo con absoluta claridad que Rafael Correa es penalmente responsable. Y con eso me voy a tener que retirar, mi querido. Ya nos vamos. El día de hoy, Celi de la Torre, el señor Contralor General del Estado, tiene que entregarnos alguna demostración o alguna prueba, hablando de pruebas, alguna prueba respecto a la acusación que él mismo generó desde la Contraloría contra el caballero al que estamos aludiendo. ¿Esa prueba en qué consistiría? Porque él niega rotundamente y dice: a mí, en un papel, a mí me dijeron que yo no tengo ninguna responsabilidad, porque le sale en la hoja no. Y eso es lo que exhibió el día de ayer. Doctor Trujillo, usted termina el programa. Como ha quedado en evidencia a través de los hechos y por lo que acabamos de escuchar, Correa se ha protegido muy bien. Primero buscando a alguien que aguante todo. Aguante todo, que es el caso de Glass. Por consiguiente, ya Glass es cosa juzgada, pueden volverle a acusar de alguna otra infracción y en el mejor de los casos podrá sumarse la infracción que ya la sanción que ya se le ha impuesto y la sanción que podría venir después, y ahí
creo que el escudo ha cumplido su función, proteger a Correa. Luego Correa era consciente del latrocinio a que estaba exponiendo al pueblo ecuatoriano. No va a haber fácilmente caído en haber dejado algún indicio que pueda llegarse a él. Por consciente, llegar a los indicios que nos conduzcan a Correa son sumamente difíciles. No, por eso tenemos que dejar de investigar, y nosotros, al menos en la comisión, estamos haciendo los estudios para llegar a encontrar aquellos indicios que nos puedan imputar a Correa de alguna de las múltiples infracciones en las que han incurrido sus colaboradores. ¿Hay pruebas contra Correa, doctor Ollarte? ¿Hay sustentos que puedan permitir a la comisión, a nombre de la ciudadanía, entrar de lleno a fiscalizar, por lo menos a investigar al expresidente de la República? Creo que es valiosa la actividad de la Comisión Nacional Anticorrupción, pero quien tiene la titularidad de la acción penal pública es el fiscal. Sí. Quien debe investigar es el fiscal. Pero el fiscal está impugnado. A ver, sí, pero es el Usted fiscal es el jurista, ¿cuál es el remedio? Pero es que es el fiscal que hay. Ah, bueno, vote sí. Claro. Si quiere esa respuesta. Pero claro, él es el fiscal general de la República. Solo votando sí podríamos llegar a Correa. Solo votando sí podríamos llegar a Correa. Bueno, eso lo tendrá que decir el propio fiscal general de la Nación. Sería bastante triste, ¿no? Que uno diga que esta es una cuestión de funcionarios, es decir, quién es el titular de la función para ver si se hacen o no efectivas las responsabilidades. Porque hay que investigar, pues, a ver, quién firmó los decretos, quién entregó las delegaciones, quién gobernaba. Pero no, así que 10 años el señor no ha gobernado, pues, o sea, todo esto ha pasado a la vista y paciencia de quién, pues. Pues, si usted gobierne, se mete en esto, pues tiene que saber a quién está nombrando, a quién le está entregando determinada área, porque aquí no se trata solamente de, es que yo no he hecho. Bueno, yo también puedo así liberarme de todos los males, pues. Entonces hay que investigar. ¿A quién le corresponde hacer eso? 1, al fiscal general de la República. 2. Y 2, naturalmente, al contralor Celi. Pero claro, ahí viene esa famosa norma inconstitucional del 581, tan bien hecha por los señores de AP, con la colaboración de la Corte Nacional de Justicia, que fueron los primeros que dijeron este disparate de que se requería de informe del contralor para los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito. Con el presidente de la Nacional, la cabeza, señor Ramírez. La cosa. Claro, porque por una parte usted tiene una constitución que dice que esos delitos no prescriben, pero ¿en cuánto tiempo el contralor puede informar? 7 años. O sea, si el contralor no te informa indicio de responsabilidad penal por peculado y enriquecimiento ilícito en 7 años, resulta que no ha sido pues tan imprescriptible pues el peculado y el enriquecimiento ilícito. Norma inconstitucional. Ahora, ¿cuál ha sido el pronunciamiento de la Corte Constitucional en esta materia? Para variar, ninguno. Entonces, bueno, esas son cosas que hay que ir revisando, pues, hay que ir viendo los decretos de excepción, las omisiones de las autoridades. Yo no creo que el fiscal general de la República actual quiera meterse también en el saco de los omisos, pues. Esperemos que no sea así. Y claro, yo insisto, es muy valiosa la actividad de la Comisión Nacional Anticorrupción, pero si los órganos del Poder Público no actúan y están todos sometidos aquí le podemos caer a Glass, que es el feo, pues, del cuento, ¿no? Pero al bonito no. Bueno, entonces seguiremos nomás y seguiremos haciendo lo mismo. Y el siguiente que venga, bueno, creo que los connacionales debemos estar asustados en cada elección que tenemos que ir, pues, porque uno ya no está votando pues para presidente o para legisladores, está votando para el siguiente que te la va a sacar nomás, pues. Tristísima, ¿no? Entonces, si queremos tener democracia, república y todas estas cosas que son tan interesantes hablarlas, pues bueno, ya comencemos a actuar en serio. Y a ser responsables, los que tienen que ser responsables, porque, vea, el mayor promotor del delito es la impunidad. Esto de que, poniendo de que es imprescriptible, de que esto y lo otro, de que vamos a aumentar las penas, eso no tiene ningún sentido. Si el delincuente sabe que ni siquiera lo van a procesar, pues, y que si lo procesan no va a resultar condenado, y si resulta condenado, que lo van a amnistiar, y que si no lo amnistían, hay una corte, ya. Entonces, con todo esto, pues bueno, lleve nomás,
Siga nomás, póngame lo que quiera nomás en su constitución, póngame lo que quiera nomás en su código integral penal, hágame cualquier cosa que, bueno, quedamos igual. Es nomás, una pues. obra maestra la de Rafael Correa, ¿no? Yo no diría que es una obra maestra, eso lo hemos hecho con anterioridad. Lo que han hecho es tomar lo que se hizo en el pasado. Lamentablemente, nosotros tomamos los malos ejemplos, los buenos los dejamos ahí. Los buenos los dejamos ahí. Yo insisto en esto. ¿Cómo han actuado los unos? ¿Por qué no podemos actuar del mismo modo? Si no es el primer boom petrolero. Pero vea lo que hemos hecho. Francamente triste. Francamente triste. Buscando estamos la verdad. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Yo creo en la radio. Más vale prevenir.